En esta ocasión, el tema que se asignó fue el hígado graso y la relación que tiene con diferentes patologías que están dentro del síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir inicialmente? El hígado graso lo definimos como una enfermedad infiltrativa a nivel hepático, de origen no alcohólico, y para poder establecer eso hay que descartar previamente cualquier otra causa de una enfermedad hepática secundaria. Hay esteatohepatitis, infiltración grasa que posteriormente, si no se corrige, va a producir una fibrosis que inicialmente puede ser leve, pero posteriormente puede agravarse y llegar al máximo grado de fibrosis, produciendo una cirrosis hepática y una complicación que generalmente puede ser mortal, como el carcinoma hepatocelular. Entonces, el hígado graso, la infiltración grasa del hígado es considerada en la actualidad como la evidencia de la resistencia a la insulina a nivel hepático y como la evidencia del síndrome metabólico a nivel hepático. Aquí vemos un hígado sano, pero miren lo que se puede convertir posteriormente. Y es dramático, pero la incidencia, perdón, más bien la prevalencia de hígado graso a nivel de la población adulta en el mundo llega a un promedio del 20%, oscilando entre el 6 y hasta el 35% de la población a estudiar. Y todo va acompañado de, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, diabetes tipo 2 o hiperlipidemia. ¿Por qué? El título de la charla es ¿por qué es un enemigo oculto? Aquí vamos a comenzar diciendo que es oculto, pero posteriormente cuando terminemos vamos a ver que no es oculto. En años pasados, los últimos 3 años, sorpresivamente los Estados Unidos vio, después de muchos años, como 20 años, que la tasa de sobrevida al nacer de una persona se había disminuido, y se había disminuido de una manera importante de 81 años al año 2021 a 79. ¿Y cuáles eran las causas? ¿Qué pasó? Allá. El COVID, por ejemplo, la epidemia que hubo en los Estados Unidos mató mucha gente, pero igualmente la drogadicción y la sobredosis de este tipo de agentes y las causas cardiovasculares relacionadas con el síndrome metabólico. Entonces aquí vamos a poner diabetes, vamos a poner hiperlipidemia y vamos a poner hipertensión arterial. Todo globalmente hacen que la esperanza de vida se haya disminuido de esa forma. 2 años menos con respecto a lo que tenían previamente. Pero mire la de Colombia, 2019 al 2021, de 76 años pasamos a 72. Las causas posibles, el COVID. Nosotros tuvimos cerca de 140,000 personas fallecidas por COVID. La violencia, ¿no?, que sigue, que se pensó que, entre comillas, estábamos en paz, pero cada vez se demuestra que no es cierto. Las enfermedades relacionadas con síndrome metabólico, también, cada día es más prevalente y se están buscando y se están estudiando más. Quizás no había tanta literatura previamente. Y entonces, para ver cuál era el problema a nivel mundial, comencé a buscar literatura y no es fácil, pero finalmente encontramos algunos artículos en que, por ejemplo, en Europa encontramos el país con menos síndrome metabólico hepático
NALF es España con 25%, y hay una cifra que llega a casi al 46% en el Reino Unido, y si vamos a estudiar diabéticos con síndrome metabólico, en Italia llega a ser hasta el 69% de los adultos, ¿no? Hechos con diferentes metodologías esos estudios, o sea que es un problema muy serio en Europa. Y en América hay muy poca información, pero logramos conseguir algunas referencias, de las cuales Mateo me envió algunas, y entre ellas encontramos esta, en que Brasil tiene un 35%, Chile y México tienen un… no, esto está pasando, me estoy de… ya. No, ¿esto se puede devolver? ¿Más? Devuélveme. Más. ¿Sigue? Devuelve. ¿Sigue? Ahí. Esto en Colombia llega al 26%, ¿no? Y la población latinoamericana es tremendamente difícil de estudiar, me imagino que en el futuro la africana también, porque hay mucha heterogeneidad en la población. Una cosa es ser hispánico y otra cosa es ser latinoamericano. Hay latinoamericanos que no son hispánicos. El ancestro indígena, hispánico, afroamericano y europeo hacen que haya una mezcla de genes impresionantemente alta. La alteración adaptativa de la gente, que constituye un fenómeno que se llama el fenotipo ahorrador, y los factores genéticos. Ya se descubrió un gen que es el PNPLA3, que es el gen del NALF, y se llama palatin-like fosfolipasa, que llega hasta el 40% de los hispánicos estudiados versus el 19% con afroamericanos en los Estados Unidos. Estudios que ya se han hecho en población hispánica. Bien, entonces, ¿qué relación tiene el síndrome metabólico con el NALF? Aquí, primero que todo, vemos que los diabéticos tienen síndrome metabólico, los tipo 2. Este es un estudio que hicimos con Ingrid Stephens en el año 2003, y encontramos que en el Centro de Cuidado Clínico de Diabetes el 79% de los pacientes diabéticos tipo 2 tenían síndrome metabólico, ahí definido con los criterios que habían en ese momento, que era el ATP3. De esos 532 pacientes era más prevalente el síndrome metabólico en mujeres, y esa es la regla en términos generales, es más prevalente en mujeres. Bien, ahora, esto nos dio la posibilidad de compararlo con un artículo parecido que salió publicado en Suecia, que es el estudio Bosnia, y nos llamó la atención que las cifras, si ustedes las ven, son muy parecidas a lo que encontramos nosotros. Pero ¿en qué nos parecemos nosotros a los suecos? ¿Sí o no? Que en azar de pronto un poquito. Bueno. Entonces después vino el síndrome metabólico definido por el Consenso de Berlín en el año 2005, y ahí ya eso la IDF lo adoptó como la guía básica para definirlo: obesidad central, obesidad en mujeres de 80 y en hombres de 94, midiendo la circunferencia abdominal, más dos mínimo de los siguientes ítems, que son los triglicéridos elevados, el HDL bajo, la tensión arterial alta y la glicemia elevada, ya fuera para hiperglicemia, ayuno, intolerancia a los carbohidratos o diabetes. Bien, entonces ahí vienen las recomendaciones. Los norteamericanos siguieron con lo que tenían ellos evaluados por el ATP3,
102 centímetros de circunferencia en el hombre y 88 en la mujer, pero salieron todas esas recomendaciones que ven ahí y en Latinoamérica no había estudios, entonces nos recomendaron que cogiéramos las del sureste asiático, hombres, mujeres, 90 y 80 respectivamente. Nosotros no nos parecemos a los asiáticos, ¿o sí? No. Entonces, esto, hasta que no hubo estudios que poco a poco nos fueron aclarando este panorama, y entre esos estudios uno que se publicó con el doctor Lombo, que fue uno de residentes de medicina interna que tuvimos en ese momento, y encontramos en la curva ROC la sensibilidad más importante, 84 centímetros para mujeres y 95 para hombres, que después la corroboró el doctor Pablo Aschner y varios colaboradores que tuvieron y publicaron un estudio de 17.000 personas en Latinoamérica y fijaron las cifras en el hombre de 95 y en la mujer de 88, ¿no? Entonces, esos son lo que nos están rigiendo en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Bien, entonces, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad hepática en Colombia? Y este estudio se hizo bajo la dirección del doctor Gabriel Carrasquilla, pero el autor principal es la doctora Bejarano, que fue residente de medicina interna de la Universidad del Bosque, por eso aparece el logo ahí, Universidad del Bosque, y estuvieron también Alejandra Porras y el doctor Vera, el hepatólogo, el cirujano de trasplantes, y mire la cantidad de pacientes que están con problemas hepáticos en esta población, especialmente en los 40 a los 69 años es muy prevalente y llegan a cerca de más de 600.000 personas. Y también fue aumentando progresivamente hasta encontrar que 1 o 2 personas de ese estudio por 1.000 habitantes tenían compromiso hepático de enfermedad metabólica. De ahí se vio que las mujeres y el síndrome metabólico se relacionaron mucho y era la mayoría de las patologías de este estudio, las mujeres tuvieron el 61% en riesgo metabólico. Bueno, entonces aquí vamos a armar ese rompecabezas de lo que hablaba el doctor Jaramillo anteriormente. Ese es un rompecabezas pero más complejo, ¿no? La resistencia a la insulina ya dijimos que es el NALF hepático, ¿no? Esa es la causa. Y de ahí vienen todas la evidencia de la esteatohepatitis, de la fibrosis y el hepatocarcinoma. Ahora, el síndrome metabólico tiene relación con la resistencia a la insulina. La mayoría de los pacientes que tienen síndrome metabólico tienen resistencia a la insulina. Y los que tienen resistencia a la insulina, la mayoría, como lo vimos, tienen síndrome metabólico. Los diabéticos tienen resistencia a la insulina y el 40-50% de los pacientes con resistencia a la insulina nos pueden hacer diabetes. Ahora, el síndrome metabólico, mire cómo se define: hiperglicemia, hipertensión, circunferencia abdominal aumentada, hipertensión arterial, triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. Y la diabetes tipo 2 tiene todos esos hallazgos, pero también se describen los factores genéticos, la hipertrigliceridemia, la lipotoxicidad, la resistencia a la insulina, la apoptosis y la remodelación fibrogénica a nivel celular. Entonces, ahí correlacionamos toda esta patología y si estamos tratando un síndrome metabólico, estamos tratando o una diabetes, estamos tratando necesariamente una resistencia a la insulina
y previniendo o mejorando una alteración de depósito graso hepático. Bueno, entonces, ¿cuántas causas de síndrome metabólico asociadas a esteatosis hepática hay? Entonces, mire, por ejemplo, ya resistencia a la insulina, la obesidad, el estilo de vida sedentario, la diabetes tipo 2, la hipertensión y la dislipidemia. Esas son las más importantes. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, con fármacos, si uno usa glucocorticoides, si usa ácido valproico, por ejemplo, eso incrementa, o sea que las medicaciones pueden producir síndrome metabólico. Enfermedades de depósito hepático como la enfermedad de Wilson o como la hemocromatosis o la hipobeta-lipoproteinemia, etcétera. Esas son causas raras, pero pueden producir hígado graso. Infecciones como la infección por el virus de hepatitis C, es importante, virus de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico o la apnea obstructiva del sueño, hipogonadismo hipogonadotrófico. Es decir, todo un tratado de endocrinología, ¿no? Bueno, acá vemos que esto no es, es evidente, no es ningún enemigo oculto. Este es un paciente que tiene las burbujas de piedra en los nudillos de las manos como resistencia a la insulina. Eso se encuentra muy arraigado en el norte de Colombia y en Venezuela, en la raza donde la gente, la Guajira, por ejemplo, hay muchas personas que tienen este fenotipo. La acantosis nigricans, ¿ustedes han visto la acantosis nigricans? Alce la mano los que sí. Bueno, esos fueron estudiantes nuestros. Ok. Y aquí vemos, por ejemplo, ese paciente con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde la de la izquierda, que es la derecha de ustedes, es una persona normal, un TAC, y mire este paciente que tiene, se me perdió el rojo, este no lo puedo. Bueno, acá se ve la aorta con calcificación y vemos que todo eso es obesidad abdominal. Mejor dicho, el equipo y la doctora Osejo estaría absolutamente aterrada de ver esto, ¿no? Bueno, y ese, por ejemplo, también es algo evidente, que lo que pasa es que tenemos que saberlo y reconocerlo. Esta paciente llegó con un diagnóstico de acromegalia y esa paciente en el año 1986 la iban a operar de acromegalia y no tenía acromegalia. Tenía acromegalismo, que es por resistencia a la insulina y por hiperinsulinemia. La carga de glucosa mostró una insulina que llegó a 706 unidades a las 2 horas y basal estaba en 79. Les pregunto, ¿cuánto es normal de insulina basal? ¿Quién nos cuenta? A ver, Mateo. La insulina basal va en máximo 10, 12, ¿no? 15. Tenía 70. Y la POS no debe, a las 2 horas no debe pasar de 80. Tenía 700. Tenía acantosis nígricas. Tenía ovario poliquístico. Miren los ovarios nacarados ahí, la patología de ese caso. Esa señora además tenía hepatomegalia. Y cuando yo la vi, no supe que era un hígado graso, porque todavía no se reconocía ni siquiera el síndrome metabólico, pero todo lo tenía. Y mire las transaminasas, 76 la ALT y 28 la AST. O sea que esto es evidente, lo que pasa es que lo tenemos que conocer y ocasionalmente nos llega. Esto es un caso extremo, pero tiene toda la patología completa, ¿no?
Entonces, para el diagnóstico tiene que haber esteatosis hepática, ausencia confirmada de enfermedades hepáticas en ese paciente y obviamente el paciente tiene que ser, no debe sufrir alcoholismo. Y podemos estudiarlo con una ecografía hepática, con un TAC, con una resonancia, con una elastografía y hay muchas técnicas adicionales para esto que cada día se están implementando más para mejorar la predicción del paso de NALF a NASH y del paso de NASH a fibrosis hepática para implementar el tratamiento adecuado en los pacientes que tengan más alto riesgo. Bien, y esta es la ecografía, el diagnóstico de esteatosis hepática de 1 a 3, dependiendo del grado de compromiso del parénquima hepático, y esto nuestros radiólogos lo pueden observar absolutamente claramente y nos pueden informar. Pero ahora vienen técnicas de TAC con elastografía que es impresionante los cambios que uno puede ver favorables con un tratamiento adecuado. Bien, entonces el NALF, como decíamos, puede pasar a NASH y fibrosis y cáncer, pero la fibrosis temprana, el NASH puede pasar a NALF, puede haber reversibilidad. No necesariamente el paciente está condenado, pero tiene que tratarse. Y lo más importante del tratamiento definitivamente es el ejercicio y la alimentación dirigida hacia una vida saludable, ¿no? A Claudia le gustó mucho esa diapositiva, ¿no? Le dio hambre. Bueno, y mire todos los medicamentos que hay aquí para poder abordar este tratamiento. Los más importantes son los sensibilizadores a la insulina, dentro de ellos está la pioglitazona, unas tiazolidines diona de segunda generación, unos que se llaman los PAM-PARP agonistas, que esos están en estudio en este momento. También tenemos los agonistas del GLP, semaglutide, liraglutide, exenatide, tirzepatide y otros péptidos insulinotrópicos que vendrán pronto. Y los agentes antihiperglicemiantes como los inhibidores de SGLT2, como inhibidores de la gluconeogénesis, la metformina, unos nuevos tipos de metformina que están estudiándose para lograr un efecto más fuerte a nivel de la gluconeogénesis hepática, y los que modifican el metabolismo de los lípidos, inhibiendo una serie de hormonas, enzimas hepáticas, o también en la glándula o en los receptores de la hormona tiroidea, en los receptores beta nucleares de la hormona tiroidea. Entonces, eso como todo lo vamos a tener, Mateo, esto va a estar disponible para todo el mundo, entonces lo pueden leer con calma, porque es que si no, no vamos a alcanzar, ¿no? Y tenemos que el tratamiento importante que me pareció más impactante es los efectos del tratamiento con liraglutide en los diabéticos tipo 2 con NALF, una revisión sistemática de la literatura. Ya hay varias revisiones sistemáticas, pero esta es una revisión de varias revisiones. Y vieron que eran 11 estudios con 535 pacientes y en todos, sin excepción, fue significativo la disminución de índice de masa corporal, peso, los lípidos plasmáticos, la hemoglobina glicosilada y la grasa hepática. Todo se pudo cuantificar y fue totalmente significativo. Esto es la manera o el nomograma que siguieron para hacer la selección de los estudios. Finalmente eran 136 y quedaron 11. Aquí no podemos ponernos a detallar porque pues no hay suficiente tiempo. Y
mire aquí las gráficas en las cuales se ve la significancia total y comparativa con cada uno de los otros tratamientos, por ejemplo, pioglitazona con metformina, con insulina, etcétera. Y lo interesante es ver que la pioglitazona también tiene una muy buena respuesta. El problema es que en Colombia no hay tiazolidinedionas ahorita. En el mundo sí hay algunos países que las tienen y no podemos disponer de ellas, esperando que nos lleguen unas que no tengan efectos secundarios como los tuvieron anteriormente. El liraglutide también, hay un estudio en que informa que hay una reversión del NASH del 39% de los pacientes cuando reciben una dosis de 1.8 miligramos, con el 9% de los pacientes comparativamente en placebo. O sea que es efectivo para disminuir el NASH ya establecido. Y se asoció también con la prevención de fibrosis, es decir, menos pacientes con NASH o NALF progresaban a fibrosis. Bien. Y ese es un estudio muy interesante, fase 2, del doctor Newsom de Ohio en la Cleveland Clinic, en la cual se estudiaron cerca de 320 pacientes y se fue haciendo un escalamiento del tratamiento, como lo ven ahí. Hacen dosis diaria, ojo, dosis diaria de semaglutide, las van titulando hasta lo máximo, que son 0.4 miligramos de semaglutide, y le ponen placebo a los grupos y observan cómo va evolucionando esto y encuentran que en los pacientes que el punto primario, que era la resolución del NASH sin empeoramiento de la fibrosis, mejoraba un 59% versus el placebo 17%. Este fue el único significativo como grupo. Y el punto secundario era la mejoría mínima del estadio de fibrosis sin empeoramiento del NASH. Entonces aquí vemos que en lo que está en el cuadrito rojo, enmarcado con el borde rojo, es lo significativo, lo único que salió significativo como grupo. Entonces, sí, definitivamente los pacientes que se les da ese tratamiento se mejoran un 59% y claramente significativos comparativamente con el grupo. Estas fueron las enzimas hepáticas, tanto la ALT como la AST mejoraron, y la conclusión es la siguiente: entre pacientes con fibrosis hepática de estadio 2 y 3, la administración de semaglutide 0.4 subcutánea diaria fue superior al placebo respecto a la resolución del NASH, sin empeoramiento de la fibrosis después de 72 semanas de tratamiento, 59% versus 17% respectivamente. Y ahí está la significancia. Y el semaglutide no evidenció mejoría, por lo menos en un grado, el estadio de fibrosis, sin empeoramiento del NASH, en comparación con el grupo placebo. Ya viendo todo junto, individualmente hay pacientes que mejoran la fibrosis en un punto, más o menos un 10%, y hay unos que empeoran, pero no pasan del 5%. O sea que el tratamiento con semaglutide de esta forma para hígado graso, ya específicamente, con síndrome metabólico, es efectivo. Y la conclusión de esto, ¿es un enemigo oculto? No, hay que buscarlo.